Bueno, hola a todos. Vamos a comenzar con el cuarto capítulo de la serie de viajes por el mundo. Y el día de hoy les tenemos a un invitado que nos va a estar hablando de uno de los destinos que se han vuelto bastante populares en los últimos años, ¿sí? Entonces, vamos a estar hablando el día de hoy de lo que es Colombia y sus diferentes ciudades con nuestro invitado Obed. Entonces, sí, me gustaría que te presentes con la gente para que te conozcan antes de que iniciemos. Bueno, hola, yo soy Obed y aquí soy amigo de Miguel desde hace varios tiempo. El Y mismo speech que dicen todos, sí, sí, lo mismo, pues haz de cuenta. lo mismo. Bueno. Mm, Para entrar de lleno, platícanos, ¿hace cuánto fue que fuiste a este destino y qué fue lo que te impulsó o te llevó a seleccionarlo como tu primer destino al extranjero? Porque si yo no mal recuerdo, fue la primera vez que viajaste al extranjero. Así es la primera vez. Realmente no tenía plan de ir a Colombia. Más bien fue como que fue la oferta y dijimos, vamos. Pero realmente algo como que tú digas, hay algo que te llamara la atención, no, más bien fue como que compramos todo y después fuimos viendo qué había en cada lugar, porque Ok. no, no fue como, no era como una primera opción, por así decirlo. ¿Y con quién fuiste esta vez? ¿Te tocó ir solo? ¿Fuiste con amigos? No, me fui con tres amigas esa Ujú. vez. Fue hace un año, de hecho, exactamente. Fue en octubre 12 creo que salimos para allá. Entonces, casi un ¿Y año. cómo estuvo tu ruta? Platícanos. ¿Fue Ciudad de México? ¿Fue Guadalajara? Porque ahora, para que todos sepan, hay varias maneras de diferentes ciudades del país de llegar a Bogotá y a diferentes ciudades de Colombia. Entonces, platícanos cómo estuvo tu ruta. Mira, nosotros digamos que complicamos un poquito el viaje para no complicárnoslo al final. Eh, nosotros llegamos, bueno, nos fuimos de aquí a Guadalajara, de Guadalajara a México y de México nos fuimos a Bogotá. Ok. Pero como nuestro primer destino no era Bogotá como tal, nosotros ese mismo día volamos a Medellín. O sea que hicieron los 10.000 vuelos en un solo día. Ajá, cansadísimo, pero estuvo a gusto. ¿Y con qué aerolínea volaste? ¿La recomendarías? ¿Cómo les fue? Sí, está a gusto, o sea, no recuerdo bien los nombres de las aerolíneas, pero las que eran como internas eran como que realmente se veían muy económicas, porque que parecía que ibas en el primera plus o no sé, Claro. y te daban unas barritas de chocolate súper ricas. Eso era lo bueno de esos aviones, que a pesar de que eran un trayecto de menos de una hora, sí te daban como algo rico. Y bueno, entonces, tu primera ciudad fue... Primero llegamos como tal a Bogotá, pero en sí nada más llegamos como 2 horas, ahí nos quedamos en el aeropuerto, cambiamos un poco de dinero y volamos a Medellín. Ok, ¿y cuál fue tu primera impresión al llegar a Medellín? Ya después de todo esto de cansancio, yo supongo que durmieron un ratito, hicieron alguna parte, o sea, ¿cuál fue la primera impresión que tuviste tú de la ciudad de Medellín ya cuando la pudiste ver un poco más tranquilo? Está muy bonito. Es que en la zona nos quedamos en una zona muy bonita y había como un ambiente como si estuvieras en la playa, como muchísimos árboles, luego las calles, no se sentía como un ambiente muy tropical a pesar de que no estábamos en la playa, pero se sentía, no sé, aparte el calor y todo, ¿Y el estaba calor era muy... un calor soportable o crees que sí es difícil para alguien que no está acostumbrado? En Medellín está a gusto, no está tan diferente como aquí el clima que nosotros estamos acostumbrados. ¿Y tú dirías Pero, que es una ciudad de tamaño mediano, grande? ¿Cómo la viste tú? mira, se percibe como un lugar pequeño. Bueno, así yo lo percibí por el ambiente en el que se sentía. Sentías como si Ujú. estuvieras como en Vallarta, no sé, como algo tipo así. Pero pues sí es una ciudad grande, pero se percibe de una manera como más pequeña. No, no lo podría comparar ni siquiera con Aguascalientes, por ejemplo, que no es una super ciudad, pero tampoco es una ciudad pequeña.
O sea, se sentía como un mix ahí muy extraño, muy bien, o sea, estaba a gusto. Y por ejemplo, ahora que esta Medellín tuvo un boom de crecimiento turístico y toda la gente quiere ir a Medellín, o sea, ¿tú cómo lo viste este destino ya muy abarrotado de turistas? ¿Lo viste todavía como normal? Y también es importante que nos platiques en qué tipo de temporada fuiste tú, si fuiste en invierno, verano, otoño, también para que la gente sepa y se remonte un poco a tu experiencia. Pues a nosotros nos comentaron que siempre era verano ahí. Entonces, No hay estaciones. entonces, fíjate que lo del turismo, no, yo siento que si te vas a una zona céntrica, sí vas a sentir mucho el turismo porque sí hay muchos turistas, en especial mexicanos, pero en las zonas como más alejadas del centro, no se siente tanto eso de turista. De hecho, yo creo que en la zona donde estábamos nosotros, yo creo que éramos los únicos turistas. O sea, de plano, no había más gente que sintieras que fuera turista. ¿Y, Pero y cómo fue, por ejemplo, tu itinerario del primer día en Medellín? O sea, ¿qué fue lo que fuiste a ver? ¿Qué conociste? ¿Qué tomaste? ¿Qué comiste? Platícanos cómo fue este primer día. el primer día, pues estábamos bien cansados. Entonces, pues, dormimos un tiempo, yo creo que una hora nos dormimos, nos metimos a bañar, nos fuimos a recorrer como la zona, muy bonita, te digo, la zona estaba hermosa, y después nos fuimos a Provenza. Ujú, Ya ves que por lo de Karol G se puso muy de moda y bla, 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 ok. y estaba bien, o sea, estaba padre. Y ¿Lo recomendarías para alguien que vaya a ir? sí, o sea, para vivir la experiencia de ir. Ok. Y como muchos restaurancitos y como muchas cositas así. Ahí sí había mucha gente, pero te digo, no se sentía como que mucho, como que fueran extranjeros. Yo siento que era mucho local también ahí. Ok. Ajá. Y de comidas, pues es que como que todo fue muy rápido. No, no, como que no tengo un platillo en específico que te diga, ay, esto estaba bien bueno, esto estaba malo, el ¿Probaste chilote está... la bandeja paisa No, no, de hecho no la probé. y no te arrepientes de no haberlo hecho porque es un platillo muy famoso? No. La verdad. O sea, me estás Ya, diciendo en pocas palabras que la comida colombiana no fue tu comida favorita. no, no. Ya me quieres que me cancelen en tu cuarto Sí, episodio. sí. No, pues es que trato de que la gente diga la verdad para que la otra se oriente, ¿verdad? Si a lo mejor a ti no te gusta y a otros sí. Digo, a mí en lo particular, yo no comí bandeja paisa, pero la comida colombiana me parecía una comida muy neutral. No te voy a decir que me parecía la mejor del mundo, ¿verdad? Porque para un mexicano es complejo, porque le faltan siempre los sabores, porque uno está acostumbrado a comidas muy saborizadas, pero no me parecía comida mala. Sí, o sea, me parecía comida neutral. Sí, es que es eso. O sea, sabía como, no te puedo decir que era mala comida, pero a mí yo sentí que le hacía falta sabor a la comida. Eso era como mi impresión en todos los lugares, en todo el recorrido. O sea, desde el primer día que llegamos hasta el último día, para mí esa fue mi impresión, que como que le hacía falta algo, no sé. Siento que porque nuestra comida a lo mejor sí tiene como mucho sabor, fue una diferencia, pero tampoco no te puedo decir como de, ay, no, está horrible, porque realmente no fuimos a un lugar en el que sirvieran algo como muy característico de ahí, tampoco, porque digo, ¿Y por qué crees que tú tomaste la decisión de no ir a esos lugares y son los que más están, ¿no? O sea, hay gente, por ejemplo, que se va directamente a esos lugares a buscar la comida o el plato de ahí, ¿no? O sea, ¿por qué crees tú que tomaste la decisión de evitar ese lugar y irte por algo más comercial? porque estábamos como muy de recorrer la zona. Te digo, es que en nuestra zona donde nos habíamos quedado, no recuerdo el nombre, cómo se llamaba, pero estaba cerquita de Proveza. Tenía muchos lugares, o sea, esa era una zona como una zona bien, por así decirlo, y tenía como, no sé, pero muchos lugares a donde ir. Entonces, estuvimos como recorriendo también ahí el lugar.
Ok, y de Medellín, ¿qué más conociste aparte de tu zona? Porque supongo que tuviste que salir de esa zona en algún momento, ¿no? ¿Qué otra cosa conociste de esa ciudad? Y es que, pues, ahí sí hicimos como tours. Hay un tour que te llevaba que al pueblito Paisa y Ujú. luego te llevaba a Comuna 13. Y ese fue el primer tour que ¿Y hicimos. cómo es el pueblito Paisa? ¿Cómo lo describirías? ¿Qué tiene? ¿Qué hay ahí? Está bien cool, o sea, está bien bonito porque es como un pueblo antiguo. Ellos te dicen, es un pueblo artificial que se creó a base de los pueblitos que había hace muchos años, pero es un pueblito bien bonito, o sea, es como muy pintoresco, es tipo los de aquí en México. Ujú. Pues, sí, es prácticamente como los pueblitos de aquí, nada más que allá tienen como más color, como más así, como más colores sus pueblos. Aquí como que techo rojo y así. Allá era como muy variado las casitas y todo. ¿Y la Comuna 13? Ah, la Comuna 13 yo creo que ha sido mi lugar favorito. O sea, Cuéntanos. es que nos llevaba un guía. Ujú. Ah, también conocimos la Plaza de Botero, ya me acuerdo. Fue primero el pueblito Paisa, la de Botero y después fue la Comuna 13. Es que la Comuna 13 yo siento que es como un Tepito, así como muy cool y como que mucha fiesta, como que mucho ambiente y no, la verdad está muy, muy padre. ¿Y Nos qué puedes llevaban, encontrarte ahí? ¿Qué tipo de negocios te encuentras ahí o qué tipo de edificios o qué hay? pues es que te digo, es como muy, muy parecido a Tepito, como que es una montaña y como Ujú, que hay muchas casas, pero no hay como como calles como tal, como como en las ciudades normal, como si te hubieras ido al centro. ujú, ujú, Y es como haz de cuenta como en Guanajuato que vas pasando por callejones y como ujú, que claro. es muy similar a eso. Y pues de encontrarte, pues lo más popular, pues los souvenirs de allá que tienen mucho a Betty la Fea, ¿Y qué tal esa cultura de Betty la ajá. Fea? O sea, ¿cómo viste eso? ¿Te tocó ver como mucha presencia de souvenirs o solo en ese momento? ¿Cómo estuvo toda tu experiencia? No, o sea, fíjate que lo que fue Betty la Fea, Shakira y Pablo Escobar lo encontrabas en todos lados. O sea, de verdad, a cualquier lugar que ibas, te encontrabas a esas tres personas. Digo, porque yo fui a Colombia en el 2016, o sea, mucho antes. Ujú, Y yo me acuerdo mucho del tema de Pablo, de eso sí me acuerdo en Bogotá hay varias, que creo que son hasta museos, casas, no sé, no recuerdo muy bien, pero sí recuerdo mucho de eso, el tema, y de Betty también. De Shakira no tanto, o sea, no me tocó ver a lo mejor porque no fui a esas zonas más turísticas, pero sí ujú. recuerdo mucho de Pablo y de Betty, entonces por eso pregunto si sigue vigente Todavía sigue vigente y y seguirá seguirá vigente. hasta que la borren de todas las plataformas. Quizá lo de Betty. Oye, ¿y qué nos podrías decir? ¿Tu peso colombiano o pago con tarjeta? Am, lo que pasa es que yo me llevé una cierta cantidad de efectivo. Ujú. De hecho, yo me llevé dólares para cambiar al efectivo y pues no tuve mucha experiencia con la tarjeta porque no gasté mucho dinero. O sea, no me gasté tanto dinero. De hecho, me regresé con efectivo. ¿Y cómo Entonces, lo haces? Danos tips para no gastar dinero si estamos de viaje. ¿Qué aguántate el hiciste? hambre. ¿Quién te patrocinó? Dinos la verdad. De verdad que nadie. Esta vez sí me lo pagué yo solo. Pero sí, no, realmente la tarjeta no la usé ninguna vez, yo creo, allá. O sea, era porque llevaba pues los dólares, pero no, no. Te digo, me regresé Entonces al tú efectivo. dirías que el efectivo todavía sigue siendo ampliamente aceptado en ese lugar. Sí, totalmente. Pues es igual que aquí, o sea, es igual que en México. O sea, realmente es más probable que te encuentres un lugar que te acepte efectivo a que te acepte tarjeta. ¿Y cómo fue tu experiencia con la fruta? Porque bueno, al menos a mí una cosa que me choqueó mucho culturalmente fue el tamaño y el color de las frutas que tienen allá, ¿verdad? O sea,
hay frutas diferentes como el lulo, que me acuerdo que se usaba mucho, y otras que son la misma fruta que la mexicana, pero en tamaños exuberantes. O sea, tú tuviste la oportunidad de probarlas, ¿qué tal el sabor, qué tal la textura, cómo se te hicieron? Sí probé fruta, pero a mí lo único que se me hizo diferente era como que a mí me sabía más la fruta. O sea, la fruta sí tenía un sabor como muy dulce, como Claro, muy más rico. intenso. Ajá, como más intenso, sí. Estaba muy rica. Pero frutas así como diferentes, no probé. O sea, sí, ahí, eso sí me arrepiento, eso sí me faltó. Pero Sí, bueno, yo te puedo decir que son, saben ricas. O sea, yo probé algunas tres frutas que eran autóctonas del lugar y me parecía que sabían bastante ricas, ¿no? Entonces, para que tu segundo viaje ya te atrevas a comértelas. sí, Y sí pero volverías, ¿verdad? mm, sí, Dinos la verdad. si tuviera la Estamos en oportunidad, confianza. si tuviera la oportunidad, sí, pero para eso, para conocer lo que no alcancé a conocer. ¿Cuántos días estuviste? Estuve toda la semana, nos fuimos el sábado y regresamos el domingo. Ok, fue un buen tiempo. ¿Y qué otra ciudad conociste? Bueno, antes de pasarnos a otra ciudad, porque sabemos que Medellín es una ciudad que es muy famosa por la fiesta. O sea, ¿cómo viviste tú este tema? Si es verdad eso que la cultura paisa tiene una fiesta así súper extrema, ¿cómo es cómo es vivir en realidad este estereotipo? Porque sabes que hay un estereotipo muy fuerte de estas personas Ah, alrededor del mundo. Entonces, quiero que tú de viva voz nos digas cómo lo viviste, cómo lo sentiste, qué es verdad, qué es falso, obviamente bajo tu criterio, ¿verdad? Yo no fui a Medellín, entonces yo no puedo opinar de la gente de Medellín, pero sí hay un estereotipo muy, muy, muy marcado de esas personas. Entonces, ahora sí que tú cuéntanos cómo lo sentiste, cómo lo viviste. pues sí, yo siento que sí es como mucho ambiente. No iba en ese mood de ponerme así bien loco. Porque pues, es un lugar donde no conoces y pues no. Aparte que fuimos al Perro Negro, ¿se Ok, ubicas? no, no ubico porque no fue a Medellín, pero tú cuéntanos, Es échanos. de la canción de Bad Bunny. No me dejaron entrar. ¿Qué te dijeron? Es que traía short. O Ajá, sea, y me dijeron, no, con short no puedes pasar. Y ya como que me dio flojerita ir a a cambiarte. me dije, ay, ya mejor ya nada. Pero íbamos como a un lugarcito súper cerquita, como a una cuadra de donde nos quedábamos. Ajá. Y eran como de que cantaban, y así, estaba muy cool también ese lugar. Pero si te fijabas, por ejemplo, en Comuna 13, ahí sí se veía la fiesta al 1000% todo el día. O sea, Todo el padrísimo. día. Ajá, por eso a mí me gustó mucho. Y Desde eso que que no ibas en llegaba, ese mood de fiesta. ajá, y no iban a ese mood, pero es que ahí se sentía como muy cool, muy padre el ambiente, no sé. ¿Y era grande esa comuna? ¿Era un espacio grande? O sea, ¿consideras que era un espacio que sí estaba amplio para recorrerlo? Sí, está muy grande. De hecho, vas con un guía y tienes que recorrer con el guía, porque si te puedes meter a algún lugar y te puedes perder. ¿Y tú qué Pero dirías, hablando como ya súper sinceramente, la seguridad en Medellín, por ejemplo, Comuna 13, el nombre de comuna, o sea, ya sabemos que todo nos remonta como a un espacio como más quizá cerrado. ujú. Entonces, ¿tú qué dirías acerca de la seguridad como en ese lugar en específico y también en Medellín en general? O sea, ¿qué precauciones, qué consejos le darías a la gente o cuáles crees que fueron tus experiencias o las experiencias de tus amigas que mm, te gustaría haber sabido antes de haber estado ahí? Fíjate que realmente sí es muy seguro, pero, o sea, es lo mismo que en cualquier lugar, o sea, hay un tren, o sea, donde vas a ir que es turístico. Si tú Ujú. te sales de ahí, pues puede pasar algo malo. Entonces, mientras estés en esa zona en donde están todos, no pasa nada. O sea, te digo, el ambiente estaba súper cool y todo. O sea, y en sí la ciudad se sentía muy segura Y- en esas partes. Pero en la plaza de Botero sí nos tocó ver que le robaron la bolsa a una señora.
Así en plena calle, así como si nada. Sí, es de cuenta que estábamos platicando con un comerciante y en eso se deja ir un montón de gente detrás de un tipo. Y nosotros Ujú. así como, ¿qué pedo? ¿Qué pasó? Y ya en eso le quitan la bolsa y lo empiezan a golpear entre los comerciantes. Pero sí, pero te digo, ahí sí nos habían dicho que era inseguro y lo confirmamos, pero pues es eso más que nada, estar en tus grupos y no te pasa No mucho. te pasa nada. Ajá. Y entonces, eh, ¿cómo es moverte dentro de esa ciudad? O sea, lo que nos interesa también mucho a todos es cómo se mueve uno, se va uno en taxi, hay metro, qué tipo de transporte público se utiliza, es caminable la ciudad, o sea, las distancias son para caminar. Cuéntanos como también cómo está la infraestructura de esa ciudad como para recorrerla. Desde donde nosotros estábamos, era muy caminable todo. O sea, pues te puedo platicar de lugares donde nosotros vimos. Era muy caminable, de hecho, podías llegar a muchos lugares caminando. Ujú. Podías llegar a Proveza caminando, de hecho, también. Y si no, pues pedíamos Uber. O sea, realmente los Uber no están caros. ¿Era barato? Es más barato que aquí, yo creo. Entonces, pues no. Y cuando fuimos a la Plaza de Botero, ahí sí Ujú, nos subimos al metro, que fue el que nos llevó hasta donde íbamos a ir a Medellín. ujú. ¿Y considerarías tú, conforme a tu experiencia, que el costo de esa ciudad es más asequible que una ciudad mexicana? O sea, ¿es más barato? Sí, sí es más barato, pero va como mucho a lo mismo de que cuánto ganas y cuánto gastas. O sea, Claro, o sea, pero para un mexicano con peso mexicano sí es más barato. es más barato, pero para un local yo creo que sería pues, prácticamente como aquí en México nosotros. Ok, ok. ¿Y cuál fue el lugar que te impresionó más de tu recorrido por Medellín? Por Medellín, también fuimos a esa piedrota. ¿Y cómo se llama esa piedrota? Era una peña, no sé qué, algo tipo así. Es que también, ese fue el primer día. Bueno, el segundo día. Ok. Te digo, el primer día fuimos nada más a Provenza. El segundo día hicimos ese tour que nos llevó para allá. Y el tercer día nos llevaron, fue un recorrido a esa piedrota que tiene escaleras. Ujú. Está muy padre y todo. Nada más que sí está un poquito cansada. O sea, sí lo Pero tienes que subir a pie, sí, la puedes subir a pie o puedes tener como un recorrido en helicóptero. Pero pues yo siento que lo chido es ir a cansarte, a cansarte, a o hacer sea, pierna. moverte a algo. Me llevaban ahí y a otro pueblito que se llama Guatapé. ¿Y Guatapé qué tiene para ofrecerte? Guatapé es como un pueblito también pintoresco. O Ujú. sea, es famoso porque tiene una calle donde tiene muchas sombrillas y Ok, hay muchísimas fotos ahí. Pero realmente también es un pueblito chiquito. O sea, igual es como una zona, la zona pintoresca y ya pues ahí es comprar souvenirs y todo. Realmente es un pueblito de paso. Llegas y después te vas a la peña. ok. ¿Y en la peña qué alcanzas a ver? O sea, ¿cuál es el beneficio o cuál es el objetivo de subirte a la peña? ¿Solo subirte o hay algo más? Pura satisfacción, la verdad. O sea, no ganas nada, una vista a algo. Pues sí, es que como que lo están queriendo hacer como ponerle un lago, como que tienen un laguito, luego así tiene varias cositas. Sí está bonito. O sea, y la satisfacción de subirla. Ajá, y la satisfacción de decir yo la subí, la verdad. Hasta arriba hay como una tienda de souvenirs y Ujú. O sea, y cupo limitado, o sea, cualquiera puede subirla en cualquier momento, o sea, no se desploma sí, las escaleras. como que, y ahí sí había mucho turista. Y no, pero yo no vi que tuvieran como cupo, o sea, realmente íbamos apilados ahí, O sea, cero seguridad en ese lugar. pues no había mucha, la ¿Es verdad. gratis la atracción? No, te cobran porque es privado.
Ok, No recuerdo bien el precio, pero es privado. Desde que vas entrando te dicen que es como pertenece a cierta familia ajá. y para dar mantenimiento y todo eso te cobra. Ok, Ujú. y aún así entra quien quiere. Sí, sí, puedes entrar. Si quieres pagar, puedes subirlo. Ok. Y entonces, ¿qué fue lo que más ahora sí te impresionó de Medellín y sus alrededores? ¿Qué fue tu sorpresa más grata? A mí como naturaleza me encantó. Ok, y algo que digas tú, me quedó a deber y yo me esperaba más de eso. Am, pues yo creo que un poquito Proveza. O sea, ¿tú te esperabas todavía más? Me esperaba como más ambiente, más, no sé, es que yo iba con la perspectiva de la feria de Aguascalientes. Aunque tú ibas con De- una vara muy alta. Como que yo me imaginaba así el mundo de gente y la fiesta por todos lados y sí había, pero Ajá, era más tranquilo. Había como antros a los lados y como que muchas mesitas para comer y eso. claro. Pero yo me imaginaba algo como súper intenso. ¿Y qué tipo de música es la que se escuchaba ahí? O sea, ya que estás en la cuna del reggaetón y esto, o sea, ¿qué tipo de música era lo que escuchabas por ahí? Reggaetón, sí. Karol G, Maluma, Bad Bunny, de repente música mexicana, pero más reggaeton, o sea, era lo Sí, más, ajá, lo más común. ok. Y de ahí, cerrando capítulo Medellín, nos pasamos a Nos pasamos Cartagena de Indias. A Cartagena de Indias. Ok, ¿cómo llegaste a Cartagena de Indias y cómo fue tu trayecto de Medellín a Cartagena? Pues tomamos un Uber, el Uber nos llevó al aeropuerto Ajá, y ahí ya, te digo, fue un vuelo muy corto, fueron como 45 minutos a lo mucho, o sea, ujú. y ya llegamos ahí. Y ya igual, pedimos un Uber de la central, de afuera, pero ahí sí era donde llegabas y sentías el calorón de la playa. Ahí sí de O verdad. sea, del 1 al 10, ¿qué tan intenso calor dirías que estaba? Yo no soy una persona calurosa, de hecho yo soy totalmente friolento, pero de verdad ahí yo tenía calor. O sea, para que yo te diga, yo tengo calor, ahí sí está bien cabrón, pero ahí de verdad se sentía sofocado el calor, muy sofocado. Ok, entonces llegaste, te topaste con con este choque de calor y Ujú. luego, esta vez donde se hospedaron en una casa, un Airbnb, un hotel. Era un Airbnb, pero era como un edificio grande de muchos departamentos con un centro comercial Ujú. y estaba muy bonito el lugar. Ese lugar estaba muy, muy bonito. Pero llegamos y el Airbnb creo que nos lo entregaban a las, no, es que no recuerdo la hora, pero nos lo entregaban temprano Ujú. y duraron como es que mucho tiempo para entregárnoslo, o sea, de verdad exagerado para entregárnoslo. Llegamos y la señora de la C todavía no lo tenía y horas y horas esperándolo. ¿Y qué hicieron durante ese tiempo? ¿Solo esperarlo? Ajá, Literal. ahí estábamos en el lobby esperándonos porque también era como de, güey, ¿qué tal que no se hizo la reservación? Porque muchas cosas en ese momento. Pero no, hasta eso que sí, ya entramos al cuarto, dejamos nuestras cosas y ya, creo que sería. Nada más nos metimos un rato a la piscina. Tenía una piscina muy bonita, así hasta arriba, de esas Ujú, como infinito, ujú. un tipo así. Muy, muy padre, la verdad. Y entonces ese El- día solo se relajaron en la piscina. ajá, sí, ese día no llegamos nada más a eso. Nos relajamos un ¿Y ratito. cuándo fue cuando ya realmente empezaron a descubrir la ciudad? O sea, entonces ahora sí platícanos qué tiene Cartagena, qué lugares tiene, qué visitaron, qué te parecieron. Ah, primero, después está la ciudad amurallada, Ok, que es como la zona antigua de ahí. Y en esa zona está Getsemaní, que donde están todos los santos y donde está toda la vida nocturna, muy, muy padre. Getsemaní se llama. Ajá, Getsemaní. Y ahí es Entonces, donde y es para ir a bailar qué tipo de música. La música latina, sí, salsa, ahí hay de todo, ahí te encuentras lo que sea. Ahí sí puedes irte muy a gusto a rumbear. a Getsemaní. Ajá, sí. Ok, y luego.
Y ahí en Getsemaní, nosotros, o sea, rebobinando, nos fuimos, compramos los vuelos y ya. Lo único que teníamos en sí que nos incluía el vuelo era el hospedaje de Bogotá y el tour de Bogotá. Ujú. No, el tour de Medellín. Entonces era lo único que nosotros teníamos. Entonces nosotros nos fuimos a la ciudad, ahí a la ciudad amurallada y, y ahí había mucha gente que vendía tours. Entonces nos llegó un tipo, nos vendió un tour y pues en la tarde ya teníamos algo que hacer. ¿Y el tour en qué consistía? ¿Dónde iban o qué? Era como que te llevaban en un, como en un barquito. Ellos te dicen que es un yate, pero pues no es un yate, es un barquito, la Primera verdad. estafa. Sí, primera estafa. Llegábamos, nos subimos. Me acuerdo que llegamos bien tarde porque aquí mis amigas no se acababan de arreglar. Ujú. Llegábamos muy padre, la neta. Ahí estuvo muy, muy chido. ¿A dónde te llevaba? ¿Qué recorrías? ¿O qué? ¿La bahía? ¿Una Nada más, isla? nada más recorrías, pues estaba el barquito y recorrías nada más hacia alrededor. No, realmente no te ibas muy lejos, pero el punto era como que tenían música, ibas bailando y todo el pedo. Tomando y todo. ¿Sí Ajá. tomaste? Sí, y tenía barra libre, entonces, sí, pues Agarraste como pudiste. sí, y en sí era todo lo que ofrecía, pero la neta el ambiente ahí estaba muy padre. Entonces conocimos a varias personas locales y conocimos extranjeros y estuvo muy, muy Conocieron a el gusto. amor de sus vidas. No, fíjate que ni ahí lo encontré. Desafortunadamente no. Voy a tener que buscar en otro lado. ¿Y cuánto duraba el tour? ¿Qué precio tenía? ¿Crees que era un tour barato, caro para lo que te ofrecía? Estaba como 1,000 pesos mexicanos. Ujú. No estaba caro y estaba padre, o sea, Sí, con barra tomaba, libre. ¿Cuánto tiempo durabas? duraba como 2 horas. 2 horas Entonces, en el mar con barra libre en un barquito que prometía ser yate, no era yate, no era yate. y lo Re- compartías con otros turistas. Sí, ibas con otras personas. Y todos Muy cool. echaban el mismo ambiente y así. Había unos que eran dos muchachos que iban a tener su despedida de soltero. Ujú. Entonces, ellos eran americanos. Y había otras colombianas con las que nos acoplamos muy bien. Y después de ahí nos fuimos como, cuando se terminó todo eso, nos fuimos como a un antrillo ahí. Con ellas le- mismas. Ajá, con ellas mismas. Allá bien amigos por siempre. Ajá, claro. Y Y los de la ya despedida no los invitaron. sí les dijimos, pero como que ya estaban cansados y como que no querían ir, yo creo, porque ya no fueron. Pero realmente qué bueno que no fueron porque entramos al antro y nos fuimos. O sea, Como ya que no también les encantó. nada. ¿Eh? No les encantó ese lugar. No, la verdad no, aparte que ya andábamos muy cansados. O sea, Ya también lo ya habían uno, dado todo. ajá, ya uno también para qué le anda forzando tanto. Y con eso del calor bien deshidratados y tan Sí, tomados, tengo una foto, a mí de por sí la cara me brilla cuando estoy en la playa. Tengo una foto de que estábamos ahí parecías el Soldi. y, güey, o sea, parecía que me había embarrado aceite en la cara, o sea, horrible, horrible. Oye, ¿y qué tipo de ropita recomiendas tú? O sea, ya hablando acá en un outfit padre, algo así como que recomiendes cómodo. ¿Qué tipo de ropa uno tiene que llevarse a Cartagena, no? O sea, ¿tú qué recomiendas? Ponte en mood de que vas a la playa, o sea, shorts, camisas de lino, ropa muy ligera, no lleves ropa de estampados plásticos porque te vas a coser. Nada más. No, no se te vaya a ocurrir, por favor. Entonces, después de que decidieron por su salud mental y física no forzarla más, al día siguiente o los días posteriores, ¿qué otras actividades hicieron en Cartagena? Al día siguiente, ese día ya llegamos al hotel y ya pues ya a descansar bien a gusto y todo. Y fuimos al día siguiente a un tour. Ese tour también lo compramos con un señor de los de... Sí, creo que es también uno de esos señores que venden tours. Sí, creo que sí. Creo que sí era uno de esos.
Y ese tour consistía en ir a 7 islas. Ujú. Y bueno, sí creo que 7, no las conté bien. Pero ahí te dicen cuántas son. Cuando vayas a ir ahí, Cuando vayas, pides informes. sí, cuando vayas pides info. Es un lugar donde te llevan a conocer varias islitas, pero son como bien chiquitas y como de gente famosa, como el de que canta la de la bicicleta y esas. Ujú, ujú. Realmente es una isla pequeña con una casita en medio, muy bonita, o sea, el agua está hermosa, impresionante. Pero para llegar de Cartagena a ese lugar son como 2 horas más o menos de camino. Y si tu camión no tiene como aire, no te mueres ahí, de verdad. El calor está insoportable. Nada más llegamos a hacer una parada para comprar agua o cosas que quisiéramos. Y de ahí nos fuimos para allá otra O vez. sea que te vas en camión hasta acercarte a esa zona y luego después te suben a la lancha. Haz de cuenta. Ajá. Llegamos, ya nos suben a una lancha. No, y cuando ves el mar en estas zonas ya, no en Cartagena la ciudad, sino ya más al fondo, no, el agua es preciosa, o sea, es cristalina totalmente. O sea, Ujú. es hermoso el mar ahí. Y te van llevando a las islas y te van dejando como un rato en cada una. O sea, sí te puedes bajar. Ajá, te bajas, no en todas, nada más te bajas. Te das de cuenta que ves las islas, llegas a una isla donde puedes como que tomar algo y así, y después te llevan a tu destino final, que Ujú. es como, como el lugar que te venden más bien de ir a descansar Sí, y el cosas. típico club de playa donde te hay Ah, camastros y así. sí, haz de cuenta. Nada más que acá, ahí tienes que tomar en cuenta si vale la pena o no vale la pena. Puedes ir a un club de playa. Nada más que tener el tourcito por las islas, irte directo a un club privado. Y el que nosotros agarramos era privado, Ujú. pero no era tan privado porque había mucha gente, güey. O sea, era un mar de gente la que había. Ahí sí de verdad estaba llenísimo de gente. Y te dan pues tu comida, tu bebida y todo, y muy rico. A mí me dieron una pierna de pollo porque yo no como pescado, a mí no me gusta. Era un piernonón. Pero pedazo de pierna. O sea, ahí sí la comida estaba bien rica en ese lugar. El único lugar que te encantó la comida, Di. Ajá, ajá, pues sí, comida local así, sí. También probé las arepas, pero pues no me sabían mucho. No sé si tú las Sí, no probaste. tienen un sabor tan fuerte, ¿saben? O sea, y menos Ah, si son sin sal. ajá. Entonces, era como un lugarcito muy padre, pero te digo, lo malo era que sí, ahí sí había demasiado turismo. Ok. Ahí te quedabas hasta la noche y en la noche te llevaban a nadar a una laguna que tiene bioluminiscencia. Ujú. Vas nadando y mueves el agua y, y ves como, Brilla. como brilla. Realmente no es nada. ¿No brilla nada en realidad? ¿Es una trampa para turistas? Yo siento que es como a lo mejor en épocas. Sí Ok. brilla o a lo mejor tu cerebro ya piensa que va a brillar, pero, pero es muy leve. O sea, no es como que lo notes. Dicen que te tienes que meter a nadar, pero güey, era la noche. Yo no me quería meter ahí, me daba miedo. Entonces, Pero yo sí no había me... gente que lo hacía. Y sí, la mayoría de gente se bajó a nadar. A la bioluminiscencia. Sí, a ver cómo, sí veías, pero era muy tenue todo, muy, muy tenue. No es como en las fotos ay, caray, la luz. Sí, No, no, nada que ver. Pero está muy, muy, muy bonito. O sea, sí vale la pena ese tour, pero también solo si estás dispuesto a sacrificar a que se te arrimen como gente a venderte cosas y todo el más. tiempo acoso de comerciantes. Sí. Oye, ¿y ese tour estuvo caro, estuvo barato? No, es que realmente ningún tour estuvo caro, o sea, yo creo que también unos 1,000 pesos o algo así. O sea, no. Ah, ese fue el tour que compramos desde aquí. Los demás no, nada más ese fue el único tour que compramos desde aquí. Ok, y entonces, dime una cosa, que creo que es una pregunta como muy esperada.
Muchos dicen que en la actualidad es más barato ir a Colombia, o sea, a Medellín y Cartagena, que ir al propio Cancún, ¿sí? Entonces, ¿tú dirías que eso es cierto, eso es falso, o cómo lo percibes tú? Totalmente cierto. Yo te dije al principio del podcast que no teníamos nosotros planeado ir para Colombia. Nosotros en realidad, nuestro plan era ir a Oaxaca, Ujú. pero era demasiado caro. O sea, de verdad salía muchísimo más caro irte a Oaxaca que irte a Colombia. Así de plano, o sea, y, o sea, era en octubre, o sea, no entiendo por qué era tan carísimo, pero Mm, de verdad era mucho la diferencia, mucha la diferencia. ok, y por ejemplo, otra cosa que también se pregunta mucho y se cuestiona, y tú puedes decir tu punto, yo ahorita voy a decir el mío, es migración en Colombia. Sabemos que hay algunos mitos de colombianos que dicen que cuando quieren entrar al país, aquí a México, los regresan los agentes de migración o son muy rudos con ellos por el simple hecho de tener la nacionalidad que tienen. ¿Tú consideras o cómo sentiste tú en este caso que fue migración contigo, con tus amigas? O sea, te hicieron preguntas, ¿te sentiste como más observado por ser mexicano? ¿Sentiste que hubo como preguntas más capciosas contigo o sentiste que todo fue como normal? Mm, ah, pues es que fue la primera vez que salí del país, entonces realmente no tengo como una comparación, pero Ujú. sí, pues te preguntan a dónde vas, con quién vas, en dónde vas a estar y qué lugar te vas a quedar. O sea, preguntas Simples y brutales, sencillas, nada fuera de lugar. ¿no? Que llenas cuando vas a salir del país, pues haz de cuenta que prácticamente es lo mismo. Ok. Pero al revés, sí, de hecho, en ese tour que fuimos a las islas, nos tocó conocer a un colombiano que él de vacaciones iba a venir a Cancún y a él sí no lo dejaron pasar, pero dice que estuvo como 3 días separado de su familia porque los tenían como en unas cárceles, se sabe que tanto Sí, por eso te nos... digo que hay mucho estigma sobre eso de que no se deja pasar a los colombianos a México. A mí en lo personal cuando fui, o sea, migración también fue una migración completamente normal. Yo he estado en muchas en mi vida y no me parece, y incluso fue la primera que hice también, la de Colombia fue el primer país que visité del extranjero y me pareció como una migración completamente normal, eso que iba como más joven, más verde, más inexperto. Entonces me pareció pues normal, ¿no? Entonces sí. ¿Bogotá conociste? Sí, también. Después de ahí nos fuimos a Bogotá. ¿Y Bogotá qué te pareció? A mí Bogotá se me hizo muy cool porque se veía como una ciudad muy diversa. Como cuando vas a Ciudad de México y que ves gente de todo tipo y que el cabello así y luego así, no sé. A mí me gustó mucho eso. ¿Qué lugares Entonces, conociste de Bogotá? ¿Cómo te pareció el ritmo de vida? A mí en lo personal, Bogotá me parece una ciudad grande, pero no llega a ser tan abrumadora como, por ejemplo, Ciudad de México, que es una ciudad muy, muy grande, ¿no? ujú. Sí, no, nada que ver. Aparte que nos ocurrió un percance en Cartagena y ya Colombia, y ya Bogotá ya no fue tan, no, prácticamente en Bogotá no hicimos nada más estar, como que paseamos por ahí, por nuestra zona y ver eventos porque ahí había un teatro, a la vuelta había un teatro y hacían como eventos afuera o conocimos como que había que eran como una plaza, era como una plaza donde era como muy alternativa, como Ujú. que también, como que antros de metal y, o sea, cosas así como más extremas que aquí no ves ¿no? Mucho. Sí, Pero bueno, realmente, yo diría que Bogotá tiene muchas cosas que ofrecer. O sea, yo recuerdo que a mí sí me tocó recorrer como los básicos de Bogotá, la Plaza de Bolívar, que es esta que es la plaza principal, que se ve mucho en fotos. Esa me tocó conocerla ahí. Me tocó conocer el Cerro de Monserrate. No sé si te tocó verlo a ti, pero es muy famoso este cerro que subes en un teleférico ujú, y te da las vistas de toda la ciudad de Bogotá. Arriba tiene como un templo pequeño, es una capilla
y tienes unas vistas preciosas para toda la ciudad. Entonces, también me tocó ir ahí, me tocó ir a un lugar que se llama Quevedo, que tiene una placita muy bonita, la Candelaria también. En general, yo creo que mi experiencia en Bogotá fue eh, muy cálida. Me gustaba mucho el clima de Bogotá, que era como más húmedo, como con lluvias. No estaba más rico. Yo en lo personal disfruto más ese tipo de climas que el calor. El calor no es tan mi amigo. Entonces, por eso como que Bogotá me gustó en esa parte. Sí, de hecho el clima nada que ver con los demás. O sea, estaba muy fresco, llovió también. Nosotros no íbamos preparados para el frío, tuvimos que comprar Por sudaderas. dos. Porque es que, o sea, a lo mejor le pasa lo mismo a la gente que viene aquí a México y llega a un lugar frío, pero pues no te imaginas a Colombia fría, pero Bogotá sí estaba bastante frío. Y a ver, ¿cuál fue uno de los choques culturales que tuviste al estar en Colombia? Ah, que la gente no dice provechito. O sea, ¿tú sentiste que te faltaba que te dijeran provecho? O yo decirle a alguien provecho y que no me contestara y era como de, "Ay, no". ¿Qué Pero más? realmente Qué más? siento que la gente es muy parecida a los mexicanos. Sí, yo, bueno, desde mi perspectiva, a lo que los conocí, a mí se me hizo que eran muy, pues gente súper amable en general, eran súper amables todos. Y no, realmente un choque cultural, no, solo eso que como que en México si hacemos como, aprovecho, ay, esto, así como, pero no, en general de todo, muy amables todos, me cayeron. ¿Y cuáles serían los consejos que tú le darías a una persona que en este momento tiene la intención o tiene en su cabeza ganas de ir a Colombia? Yo digo que yo, lo personal, recomiendo, si eres un viajero que quiere iniciar apenas con sus salidas al extranjero y está buscando un destino inicial a dónde ir, yo la verdad es que les diría que a Colombia. En mi perspectiva, creo que es un destino fácil de entender, es un destino barato y es un destino que tiene cosas muy lindas, pero como todo tiene sus mañas, ¿no? Entonces, me gustaría que tú nos dijeras qué cosas tú le dirías a las personas que tomen en cuenta antes y durante la estancia que van a tener en el viaje a Colombia. Principalmente que, que no estén solos, o sea, Okay. que vayan en grupos a todos lados. ¿Tú nos recomendarías a Colombia como, o sea, a Colombia para viajeros solos? ¿Tú no lo recomendarías? Yo no, yo por mi experiencia personal, yo no, pero si te quieres aventar, pues date. O Claro. sea, yo yo creo que fue el primer consejo que yo le daría a cualquier persona. O sea, quédate en tu grupo, no tomes cosas que no, o sea, Ujú. igual que, es que es lo que te digo, es igual que como si fueras a Ciudad de México, por así decirlo. O sea, cuídate mucho, o sea, no confíes mucho en la gente, pero en general te digo, todo, pues todo es muy, es que a mí me pareció todo muy similar. Y recuerdo que me dijiste eso de que para primer viaje al extranjero estaba muy bien. Y pues realmente sí, como para atreverte a dar el salto a viajar, Ujú, ujú, sí, sí te motiva mucho y sí te deja como que con como un buen sabor de boca ujú. Colombia. Y por ejemplo, un presupuesto aproximado, Obed, que tú tengas de tu escapada, que nos puedas decir más o menos yo me gasté esta cantidad por tantos días. Ya vimos que tu presupuesto no fue tan moderado, o Ajá. sea, creo que sí tuviste un poco más de, no voy a decir lujo, pero de comodidades. Entonces, ¿cuál fue tu presupuesto? O sea, si tú todavía te acuerdas, Fueron, fueron aproximadamente, o sea, contando ya vuelos y todo, contando ya vuelos, sí.
fueron como unos 20, no sé, a lo mucho. Barato. Sí, ya ir a Cancún te sale como 35,000 pesos. Ya está irreal. Entonces, con eso la haces. O sea, obviamente si quieres ya una experiencia más VIP, Claro, pues ya. todo se Pero, puede. pero yo creo que sí, como unos 20,000 pesos en total de todo. Y Bien. fueron 8 días, o sea, fue mucho, mucho Fueron, tiempo. sí, correcto, correcto. Sí, esos 35,000 son para 4 días en Cancún. Sí, 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 ilimitado. sí, y muy, muy limitado. Entonces, para ir cerrando, o Ujú. sea, ¿por qué tú le recomendarías a las personas que visiten estos lugares y cuáles son tus 5 imperdibles que tú le dirías a estas personas? Tienes que hacerlo sí o sí una vez que estés ahí. A ver, yo te recomiendo como primer viaje, como nos dices, como nos aconsejas tú que tienes la experiencia, a- para atreverte. Y yo creo que los imperdibles son los más básicos. O sea, yo sí diría que vayas a Provenza para que veas el ambiente nocturno de ahí. La vibra está muy cool, como una 13, hacer ese tour por las islas, o sea, pero rentando ya algo más privado. Y otra cosa, ese tour del barquito, 10 de 10 me encantó. ¿Y qué otra cosa? Imperdibles, pues la comida, o sea, probar más la comida. O sea, date, o sea, si ya fuiste a otro lado, prueba esas frutas, prueba eso y eso y eso. Está muy bonito, la Muy verdad. bien, muy, muy, muy bien. Entonces, ya hablamos en general de todo lo que es este capítulo de Colombia para todos los que están esperando una opinión y tienen ganas de ir. Yo se lo recomendaría muchísimo. Entonces, gracias por acompañarnos en este recorrido a Colombia. Le recordamos a la gente que si les gustó este episodio, no dejen de compartirlo, dejar un comentario y seguirnos. Si tienen alguna duda o pregunta, como siempre, va a estar abierta la cajita de comentarios, para que nos hagan ahí llegar sus preguntas o comentarios. Con mucho gusto los vamos a leer. Y pues nada, te agradecemos mucho por habernos compartido tu maravillosa experiencia con la Comuna 13 y con los colombianos y esperemos que tu corazón ya haya sanado de que no te dijeron provecho. Ah, sí. Todavía no lo Esperemos. supero, pero espero que pronto. Y pues nada, les agradecemos mucho y nos vamos viendo en el próximo capítulo, ¿sale? Cuídense. Bye bye. Ahí.